Te doy la bienvenida a las capacitaciones del Consejo Federal. El tema que nos convoca hoy, modalidades de la partición extrajudicial de herencia, y ya los dejo a todos en tu compañía. Bueno, gracias. Así que bueno, la idea es que dentro del trabajo lo que yo hice es plantear algunos casos en que podemos utilizar algunos institutos que parecían reservados a la partición judicial solamente, como son la licitación, el perito partidor, el sorteo de los lotes de hijuelas, y aplicarlos a lo que es la partición de herencia. En el trabajo lo que fui haciendo, obviamente, ver la parte general de lo que es la partición clásica, y una de las primeras cosas que hablamos en el trabajo es qué ocurre con la parte de la forma de la partición, la forma instrumental. Claro. Claro, acá en este caso, recordemos que ya no existe un inciso 2 del 1184 como era del código anterior, que hablaba específicamente que las particiones extrajudiciales de herencia tenían que hacerse por escritura pública. Entonces, no existe un artículo similar en el Código Nuevo, como el inciso 2 del 1184, que Sí, específicamente determinaba que la forma para la partición extrajudicial de herencia era la escritura pública, sin importar si incluía bienes, inmuebles o no. Después estaba la aclaración de la que se denominó partición mixta, que era el acuerdo privado presentado al juez del sucesorio. sí. Eh, Ahora, obviamente, no tenemos un artículo similar, el 1017, que regula en general qué actos tienen que ser por escritura pública, no habla de las particiones de herencia. Lo que sí, obviamente, nos dice el 1017 es qué contratos tienen que ser por escritura y aquellos que tienen por objeto la adquisición, modificación, transmisión y extinción de derechos reales sobre inmuebles. Ahora, en base a esto, surgieron dos doctrinas, una por ahí más fundamentalista notarial, que nos dice que cuando hay inmuebles, sí o sí la partición extrajudicial tiene que ser por escritura pública, y como que ya no existiría la partición mixta, es decir, aquella que se presenta luego al expediente para su homologación. Por otro lado, yo cuando era más joven también pensaba esto cuando había salido el código, pero viste, uno se va haciendo más grande y te va haciendo más conservador. Entonces, eh, dentro del trabajo lo que hice es ir por la doctrina que considera, no, esas particiones las denominadas mixtas, que es en realidad la instrumentación por un acuerdo privado presentado al juez del sucesorio, cuando incluyen inmuebles, esa partición presentada al juez del sucesorio en realidad ya pasa a ser una partición, una especie de partición judicial. Con lo cual vamos a tener, ¿por qué también uno adopta esta postura? Porque si adoptamos la otra postura más talibán, digámosle, también tenemos que pensar siempre en el trabajo nuestro. Eh, a veces el notariado también tiene posturas de a ver quién encuentra más la observación de los títulos. Y después termina jugándonos en contra. Miren lo que nos pasó con las donaciones, que estamos tratando de que se modifique, aunque sea lo que son las donaciones a herederos forzosos, y se está complicando. Entonces, desde el notariado siempre tenemos que tratar de ir, obviamente, a las bondades de los títulos y también a facilitar el trabajo al escribano, porque nosotros en el día a día vemos un montón de particiones mixtas luego de la sanción del nuevo código. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a decir esto es nulo, si lo tomamos como Claro. un antecedente de dominio, lo tomamos como un antecedente incluso para un tracto abreviado. Entonces, por eso nos parece más de sentido común, y también que la intervención del juez obviamente no la transforma en un instrumento público a esa partición mixta, sino que en una especie de partición judicial. Con lo cual, en síntesis, vamos a tener los dos tipos de particiones clásicos, es decir, la partición extrajudicial o privada, y la partición judicial, y dentro de ella aquella que tiene que hacerse por obligación,
con el juez de la sucesión, como después vamos a ver cuáles son los casos, y aquella que se hace también por simple acuerdo de los copartícipes y se presenta al juez sucesorio. Entonces ahí vamos a tener dentro de la judicial pura y la judicial mixta. También esto obviamente es para darle una dinámica a los títulos y su circulación. Después dentro, otra de las cosas es desde qué momento podemos otorgar una partición privada. Desde la apertura de la sucesión, ¿no? Desde el fallecimiento del causante. Lo ideal es, aunque sea que dejemos pasar el velorio. No queda muy bien ahí que esté, claro, que esté el escribano hoy, pero bueno. Entonces, si bien sabemos que para determinado tipo de bienes vamos a necesitar muchas transcripción de autos determinados del juzgado, la apertura de la sucesión ya ocurrió con el fallecimiento del causante, entonces vamos a poder hacer un acuerdo ya de partición de bienes. Ahí lo que nos va a faltar es la acreditación de quienes son la totalidad de los copartícipes en la herencia. Pero bueno, la idea acá que yo planteo en el trabajo es que podemos hacer esta partición en sede notarial y en vez de hacerlo en una sola escritura, dividirlo en dos escrituras. Con lo cual podemos hacer en una escritura este acuerdo ya particionario entre los que van a ser luego declarados herederos o aprobado el testamento, e incluso en el caso también obviamente cónyuge supérstite, y después una segunda escritura en la cual nos va a quedar para comprobar aquellos supuestos, aquellos temas que necesitamos para que la partición sea una partición válida. ¿Qué nos dice el 2369 para la partición extrajudicial? Que estando todos los copartícipes presentes, siendo plenamente capaces, van a poder otorgar la partición en la forma y por el modo que ellos consideren. Ahora, en la primera escritura todavía no vamos a tener acreditado esta escritura del acuerdo, que la vamos a poder hacer incluso antes del dictado de la declaratoria de herederos o del auto aprobatorio de testamento, no vamos a tener todavía acreditado quiénes son la totalidad de que tienen derecho a esa herencia. Entonces, esto lo podemos en parte suplir con la acreditación, como hacemos muchas veces para una cesión de derechos, con la acreditación de certificados de defunción, de nacimiento, de matrimonio. Y esta primera escritura, lo que es interesante otorgarla, porque muchas veces sabemos lo que tardan las sucesiones, más, ahora en esta coyuntura mucho más, y el acuerdo a veces nos plantean también el tema del cónyuge supérstite que es mayor, que tiene una edad avanzada y que ya quiere acordar con los hijos de cómo repartir los bienes y demás. Entonces esto es interesante hacer este acuerdo, por escritura obviamente, y también lo que podemos hacer es sumarle a esto un poder irrevocable. Obviamente tenemos las bases del 380 para hacer un poder irrevocable, porque ya vamos a tener un negocio base que va a ser el acuerdo particionario. Sí. Y también lo interesante va a ser que si en el interín, entre que hacemos este primer acuerdo de partición de herencia y que se desarrolla la sucesión, el proceso sucesorio, alguno de los otorgantes fallece o sufre alguna incapacidad, con este poder irrevocable vamos a estar cubiertos para otorgar esa segunda escritura que va a ser ya para acreditar que quienes otorgaron la primera eran todos los copartícipes, que no hubo oposición de terceros, como dice el 2371, porque sabemos que si hay copartícipes que no son plenamente capaces o no hay acuerdo entre ellos, y si hay oposición de algún tercero a que se haga una partición privada, tenemos que recurrir obligatoriamente a lo que es una partición judicial. Así que esta segunda escritura va a ser para acreditar estos extremos de que la primera escritura le otorgaron todos los copartícipes a la herencia, que no hubo oposición de terceros. ¿Cómo acreditamos esta oposición, que no hubo oposición? Ahí
es importante tener el expediente a la vista, porque por el fuero de atracción sabemos que cualquier acreedor, que puede ser un acreedor del causante o un acreedor de alguno de los copartícipes en la herencia, pueda oponerse a una partición privada. ¿Puedo, Entonces, sí, todo puedo lo que hacerte? quieras, dale. Bueno, yo ahí notaba que vos hablás, que el nuevo código habla, como para refrescar algunos cambios, que el código nuevo habla de copartícipes, ya no habla Sí, de herederos. Y ya no como vos habla lo de explicás herederos. Claro. muy bien en tu trabajo, esto ya evita todo tipo de dudas respecto de quienes pueden participar en la sucesión, como pueden ser, por ejemplo, los cesionarios de herencia, el cónyuge supérstite, los acreedores, Claro, tanto del totalmente. causante como de los herederos. Sí, porque hubo casos que no aceptaban a cesionarios que participen en una partición, incluso dentro de los legitimados a la acción de partición, específicamente habla de herederos y cesionarios, de acreedores de ellos también, del cónyuge. Así que ya el código ya zanjó esa diferencia que había, que algunos te decían, no, un cesionario no puede otorgar partición de herencia y demás. Así que eso está interesante ya lo que dice el código en eso. Después vos, bueno, hablás también de partición definitiva y provisional. Ahora lo que estás explicando es lo de la partición provisional. Y es claro, esta primera escritura que decimos de este acuerdo particionario, en realidad Sí, va a quedar sujeta a la condición, por eso es un tipo de partición provisional, va a quedar sujeta a la condición que luego se acredite que quienes firmaron esa escritura, primera escritura de partición, antes del dictado de la declaratoria de herederos, que se acredite que son los herederos o cónyuge y otros copartícipes en la herencia, que no hubo oposición de terceros, que estos eran plenamente capaces y demás. Entonces, ese acuerdo de partición, por eso lo dividimos en dos escrituras, porque la segunda es más que nada, que incluso yo lo que digo es que la segunda escritura en la cual se acreditan estos extremos de que eran todos los copartícipes declarados como tales en la herencia, no hubo ninguna oposición de terceros a la partición privada. Incluso esta escritura es más que nada una escritura de protocolización de actuaciones judiciales, que no me claro. voy a, no me voy a meter mucho en las escrituras sin compareciente, pero en aquellas demarcaciones que lo permiten, porque acá el escribano lo que va a hacer es una protocolización de actuaciones para acreditar y también aquellos extremos obviamente hablando sobre inmuebles, de lo que pide cada registro de la propiedad para inscribir una partición. Sabemos Claro. que está variado eso, algunos piden orden de inscripción de declaratoria como provincia y capital, y otras provincias, cuando le hablas de orden de inscripción de declaratoria, te dicen, ¿de qué me estás hablando? Entonces, pero bueno, esa segunda escritura, es decir, la primera escritura en síntesis va a ser una partición provisional que va a quedar sujeta a una condición, a que se declaren en definitiva que todos los que lo otorgaron eran los únicos con derecho a la herencia y que obviamente, siendo todos plenamente capaces, decidieron repartir la herencia de esa manera con total libertad. Y, Así. y vos también aconsejás que para suscribir esta escritura complementaria o esta segunda escritura, en la primera ya se dejen otorgado un poder especial irrevocable con el alcance del artículo 380, inciso B, Claro, porque había dado el interés de los sí, otorgantes, ¿sí? ya tenemos ahí el negocio base, que es la partición. Que para que cualquiera de ellos pueda concurrir a suscribir esa segunda escritura, Claro. aún falleciendo alguno de ellos, si Sí, se lo porque otorga. el negocio base ya lo tenemos y ese poder se otorga en interés de estos copartícipes para que luego terminen el trámite que es más que nada hablando de inmuebles, es para lograr la inscripción o de otros bienes registrables, que vamos a Claro, tener que acreditarlo. qué interesante esto de este acuerdo particionario, porque si no es verdad, por ahí hay una persona muy mayor que quiere dejar Mm. las cosas un poco organizadas y mientras dura el proceso sucesorio contamos con esta alternativa.
Y sí, fíjate justo la coyuntura que tenemos ahora, que no funcionan los tribunales. Entonces, eh, aparte, estamos, bueno, ustedes creo que ya están más liberados, Nosotros, sí, ustedes ya están, pero bueno, cada provincia y dentro de provincia de Buenos Aires, cada distrito es distinto, así que hay distritos como donde yo estoy, que es Luján, que estamos más limitados en la actuación, si bien obviamente no está trabajando el registro de la propiedad, pero en un acuerdo de este tipo no necesitamos registro de la propiedad. Lo ideal sería que en la primera escritura pidamos certificados de anotaciones personales por las personas que lo otorgan. El tema de certificados de dominio, como no estamos en realidad transmitiendo derechos con ese acuerdo, no es obligatorio. Pero bueno, tanto en este caso como fuera de esta coyuntura, que sabemos que los tribunales, según donde uno tramite el proceso sucesorio, como barato por ahí te tarda un año una sucesión. Entonces, tenés todo ese plazo que le vas a decir a la gente, no, hasta que no tengas la declaratoria, y que muchas veces, bueno, a veces se encuentran con alguna sorpresa que el fallecido era medio picarón y tenía por ahí alguna otra familia, pero si sí. saben todos quiénes son, por ahí madre con los hijos, hijo único o hermanos que han fallecido los dos padres, bueno, de todas maneras, por eso también esa primera escritura es provisional, porque justamente, si supongamos que existe alguna sorpresa de algún otro heredero, ¿Qué pasa ahí? y ¿Qué pasa? ahí por eso es provisional esa primera escritura, porque queda condicionado a que los que lo otorgaron sean los únicos copartícipes, y en este caso van a tener que volver a hacer un acuerdo con quien sea reconocido como heredero, o quien tenga derechos como cesionario y demás. Y vos recomendás, bueno, no es que recomendás, sino que lo que siempre hacíamos o hacemos los escribanos es tener el expediente a la vista. Ahora estamos, por ejemplo, acá en Entre Ríos y en otras provincias, calculo que pasa lo mismo en provincia de Buenos Aires, pero los expedientes son exclusivamente digitales. Entonces es como que estamos con ese problema. A mí no, todavía no me ha tocado hacer ninguna escritura por tracto ni trabajar con ningún expediente, pero tengo un amigo que sí, y no hay forma. Yo creo que los colegios tal vez deberían proveernos. ¿Qué aconsejás vos al respecto? Porque no vamos a no va a estar más, no vamos a tener el expediente en papel. No, bueno, ahí en general todas las distintas normativas, y la mayoría son acordadas incluso de las distintas Supremas Cortes provinciales, que han ido permitiendo estos expedientes electrónicos y que les dan la misma validez que el expediente de papel. Yo me encuentro muchas veces que llegan hasta declaratoria de herederos y después no tengo nada Sí, más. acá van a hacer Y así. bueno, Pero bienvenido ¿qué hacer? sea. Y en realidad Ingresar. vamos a tener que, claro, obviamente, yo en el caso personal ingresamos con una clave que la tengo desde cuando era abogado, o sea, siglo pasado, lamentablemente. Eh, así que ingresamos con la clave y bueno, tienen la misma validez, y diremos en la transcripción que hacemos, tengo a la vista el expediente en formato papel y electrónico muchas veces, o formato Bien. electrónico, y vamos, lo ideal obviamente también guardarse copia, imprimir lo que uno puede bajar de las mesas virtuales, y, y bueno, no hay que tener, al contrario, obviamente no tenemos que tenerle miedo sabemos que las nuevas tecnologías ya están y vienen para quedarse, y No, no hay miedo, sino saber que, porque por sí, ejemplo, tengo este amigo que se encontraba con que él no podía acceder, no le interesa ingresar con la clave del abogado, porque si no va a estar el abogado ahí y él mirando no, bueno, ahí con tranquilidad, obviamente son la clave. ahí obviamente van a ser, no me quiero meter en los colegios de Claro, escribanos pero por locales, ejemplo, pero es decir, recordemos que todas las legislaciones notariales locales le otorgan derecho al escribano a la consulta de expedientes, para sus escrituras y demás. Es unánime que los textos de las legislaciones locales notariales que
le dan derecho al escribano, con lo cual no me pueden, simplemente va a haber que trabajar ahí, gestionar con los colegios y con los organismos judiciales para que tengamos nuestro propio acceso, y también lo que muchas veces ocurre, que no tenemos acceso a lo que son los expedientes de familia, de divorcios. Ahí también habría que llegar a una gestión política de los colegios, porque Claro. obviamente sabemos que hay expedientes que son reservados, pero un divorcio que tenemos que hacer muchas veces, después vamos a ver incluso acá en lo que son las particiones, vamos a tener que hacer un tracto con una adjudicación en un divorcio y tenemos que, bueno, en definitiva, muchas veces lo que ocurre, dice, no, si alguno de los excónyuges no te autoriza, no podés ver el expediente. A ver, como notarios, nuestras leyes que rigen la función nos dan el derecho de la consulta a los expedientes. Así que ahí, bueno, vamos a tener que laburar los colegios Bien. y lograr los acuerdos con los organismos judiciales para tener acceso a los expedientes estos electrónicos, ¿no? Eso es lo que me parecía, claro. Bien, perfecto, Sí. adelante. A ver, ¿qué estamos? Ya me perdí. Yo estoy No, grande ya y mira, tengo acá vamos anotaciones porque viste que... con la partición Anot provisional. la partición. Bueno, y en definitiva eso para ir avanzando. Sí, Esa se complementa con otra escritura en la cual vamos a acreditar que en la primera eran todos los copartícipes a la herencia y que por ende tenían su derecho por el 2369 y su libertad a otorgar esa partición. Y cumpliremos según la distinta naturaleza de los bienes. perfecto. Después, ya ver las distintas modalidades de lo que son las particiones. De la partición de herencia. El tema de la forma, bueno, ya hablamos. Sí, ¿Qué más? Yo me hago unos ayuda a memoria. si Estoy es, grande. por ejemplo, Aparte no me dedico mucho al notariado estos días, estoy pintando mucho mueble, todo. muy Así bien, que muy si bien. alguno necesita, pues acá la profesión está para atrás, así que si alguno necesita pintar muebles y eso, me manda. Te mandamos, sí. Ya ¿Cómo le no? di tantas manos a los muebles que, bueno, en cualquier momento se prende el fuego. Pero bueno, después, en definitiva, las distintas modalidades. Tenemos Sí, la partición, bueno, la partición clásica entre los copartícipes, obviamente, los herederos, sí, y muchas veces interviene cónyuge superstite. Acá sí, hay que ver dos supuestos. Uno, que el causante falleció siendo casado y bueno, quedó cónyuge superstite con los hijos. sí, Ahí lo que hoy hablábamos, de que me parece interesante, que muchas veces viene cónyuge superstite y te dice, bueno, yo le quiero dejar a mis hijos la parte, la parte que me corresponde, me quedo con el usufructo, le quiero hacer una donación. Te abren paréntesis y te dicen, ¿cómo hago para que no le quede nada a mi yerno o a mi nuera? Viste que muchas veces te sale así, pero bueno, sí, sí, sí. Sí, viste que esas tenés que cosas. entrar ahí, viste que pero bueno, a ver, volviendo a lo que hoy hablamos del tema de las donaciones y la observabilidad y demás. Sí, Eh, entonces, acá por ahí lo que nos puede convenir es el cónyuge, sabemos, vamos a hablar del típico bien ganancial, que la casa, que quiere quedar el cónyuge o la cónyuge ahí viviendo y ya dejarle su parte para que no tengan que sufrir una nueva sucesión los hijos. sí, Ahí por ahí lo que corresponde, lo que sería más conveniente para evitar la observabilidad de los títulos, no hacer la típica donación con reserva de usufructo por tracto abreviado, sino que al ser, siempre y cuando sean todos plenamente capaces, los hijos y cónyuge, pueden, dentro de esta forma de esta modalidad de partición clásica, digámosle, adjudicarse el dominio desmembrado, es decir, la nueva propiedad de los hijos y el usufructo del cónyuge. Porque siempre tenemos que recordar el principio general del 2369, que nos dice que siendo todos los copartícipes, estando presentes y siendo plenamente capaces, deciden la forma y el modo de dividir la herencia. Recordemos que cuando en este caso hay dos masas, porque vamos a tener la masa de la mitad que era del causante, que es la que van a heredar los hijos,
y la otra masa de la indivisión poscomunitaria por la disolución del régimen de gananciales, que esas dos masas obviamente en la sucesión podemos partirla en forma conjunta, con lo cual una salida interesante por ahí es hacer la partición desmembrando el dominio, que se quede el cónyuge con el usufructo y los hijos con la nuda propiedad. Y ahí evitamos la observabilidad del título clásico de donación de padre a hijo. Otro caso es cuando, claro, otro caso es cuando se divorciaron los cónyuges y no llegaron a hacer la liquidación de los bienes del régimen de gananciales y estaban bajo ese régimen. Y fallece uno de ellos. Entonces ahí juega el artículo 498 y el 500, que dice que se van a hacer la partición esta, ya por la indivisión poscomunitaria de los cónyuges, se va a realizar entre cónyuge supérstite y los herederos, y de esa manera van a partir también esa masa, ya obviamente el cónyuge no va a ser heredero, con lo cual si hay bienes propios no le va a corresponder nada, y van a partir cónyuge con los hijos. Incluso en nuestra provincia tiene una DTR especial, que creo que es 11 del 2016, algo por el estilo, que permite esto porque, bueno, justamente el 498 es específicamente que habla de eso, y que habla específicamente que siendo todos los copartícipes plenamente capaces, parten con el ex cónyuge, ya no sería cónyuge supérstite en este caso, parten los bienes del régimen de gananciales. Eso también porque aparte hay que repartir esos bienes porque no los repartieron en vida entre los ex cónyuges. Después, ¿qué otra cosa? A ver, me parece que podríamos, interesante. Una de las cosas que me olvidé, que era más para charlar al comienzo, que obviamente lo que es la partición de herencia es el típico caso de lo que llamamos la jurisdicción voluntaria, ¿no? Y es uno de los más importantes, junto con la partición de los bienes del régimen de gananciales. Así que acá me parece interesante por eso seguir en el camino de ir y aprendiendo, por eso la idea del trabajo este es de buscar modalidades nuevas, como ahora vamos a ver, de incluir la licitación en sede notarial, el perito partidor privado, sorteo de hijuelas, y de esta manera ir insistiendo. Sabemos, incluso el año pasado, yo en la Comisión de Legislación preparamos el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria. Bueno, se lo presentamos al entonces ministro de Justicia. Ahora obviamente con el cambio de gobierno todo comienza otra vez, pero bueno, acá ya es más que nada una parte más política del notariado, de ir insistiendo, y también me parece que como una estrategia nuestra es de seguir generando unas nuevas ideas dentro de estos actos de verdadera jurisdicción voluntaria, que como es una partición de herencia, es más, en muchos códigos procesales se dice, dice sucesión extrajudicial, y ahí especifica la partición privada. Este caso, seguir trabajando, también el tema yo al menos ahí estoy trabajando en lo que es la intervención notarial en la producción anticipada de prueba, en lo que son los expedientes civiles y comerciales, es decir, que también podemos ahí entrar sin que sabemos que ahí no tenemos tanto conflicto con los primos abogados, como lo que es divorcio, sucesión, más allá que el proyecto que presentamos el año pasado no los excluía, al contrario, pero bueno, sabemos que muchas veces está la pelea gremial ahí, entonces también la idea es buscar, como el tema, lo que te decía, la producción anticipada de prueba ante notario, más allá de lo que son las simples actas, que sabemos que es una prueba preconstituida para un futuro proceso. Así que, bueno, volviendo al tema de estas modalidades, hablamos entonces de la partición clásica. Sí. ¿Qué requisitos entonces necesitamos para poder instrumentar válidamente la partición privada en sede notarial?
Perfecto, vamos a los requisitos. Los requisitos van a surgir por oposición del 2371, que es el que nos dice cuándo obligatoriamente tiene que ser judicial. Entonces el 2371 nos va a decir que tiene que ser judicial cuando haya alguno de los copartícipes que no tenga plena capacidad. Ahora vamos a ver algunos casos especiales. Vamos a ver casos. Es decir, uno de los requisitos esenciales es la presencia de todos los copartícipes, que lo vamos a acreditar, supongamos ya que vamos a hacer directamente la partición final sin dividirlo en esas dos escrituras que decíamos hoy. Sí. Ahí en este caso lo vamos a acreditar con la correspondiente declaratoria de herederos o el auto aprobatorio de testamento. Perfecto. Es decir, ahí es la primer requisito. Bien. Después el otro requisito es la plena capacidad de estos otorgantes. Acá vamos a abrir un tema, plena capacidad. Entonces, van a ser, si tenemos dentro de los copartícipes, herederos, si tenemos personas por nacer, menores de edad, incapaces declarados, personas con capacidad restringida, inhabilitados también. El tema de los inhabilitados está dentro de la parte del Código Civil que dice de restricción de capacidad, con lo cual, contrario sensum, los consideramos que no son plenamente capaces, con lo cual si tenemos algún inhabilitado, que ahora quedó el pródigo, no vamos a poder hacer la partición privada. Después, otro de los requisitos es el acuerdo unánime entre estos copartícipes. El acuerdo unánime tiene que ser, como dice el 2369, va a ser en optar por la forma extrajudicial y también respecto del contenido de esta forma extrajudicial. No podemos decir solamente optan y después no se ponen de acuerdo los lotes o cómo se van a repartir y demás. Y otro requisito es que no haya oposición fundada de terceros interesados. Acá estos terceros interesados, recordamos que cuando se cita a herederos en los edictos y demás, se cita herederos y acreedores del causante, y también otros terceros interesados, además de acreedores del causante, pueden ser acreedores de algún copartícipe, de algún heredero, cesionario, de cónyuge supérstite, a que la partición, se van a oponer a que la partición sea privada. Por eso lo que decíamos que tenemos que tener el expediente sí o sí a la vista y dejar constancia que en el expediente, al menos al día que hacemos la partición, no se presentó ningún tercero oponiéndose a esta partición privada. Por eso es una prueba, la prueba diabólica es una prueba de negativa, digamos. Por eso nos vamos al expediente, porque el expediente del foro de atracción, y si ahí no se presentó alguien y no oponiéndose, si no se opuso, bueno, vamos a poder hacer la partición privada. Por eso, dejar constancia de eso en la escritura también, que no se presentó nadie en el expediente. Después, teniendo acreditado entonces todos esos extremos, vamos a poder otorgar ya lo que es la partición privada. Después, dentro de las modalidades de efectuar la partición, el código nos dice que si es jurídica y posible, y materialmente posible, se tiene que hacer en especie. A ver, esto en realidad, el código lo que regula es todo para la partición judicial. Con lo cual la partición privada la pueden hacer, lo ideal es en especie, si los bienes lo permiten, vamos al caso siempre que de bienes inmuebles. Si jurídica y materialmente posible es hacerla en especie, la vamos a hacer en especie. También la típica venta del bien y la partición luego del dinero entre los coherederos. Acá obviamente no instrumentamos, la mayoría de los casos no instrumentamos porque sabemos que para repartir el dinero no se necesita ninguna forma impuesta, ni siquiera escrita, con lo cual se van a poder repartir. Ahí sabemos lo que ocurre muchas veces, que está el dinero arriba de la mesa y empiezan los detalles de lo que pagó uno, lo que pagó el otro, y bueno, y se viene el problema muchas veces, pero bueno, ellos se reparten y ahí es suficiente. Lo que decíamos hoy, otra de las formas, otra de las modalidades es la partición por desmembración del dominio.
esto de lo que decíamos recomendable entre cónyuge y los hijos. La nuda propiedad y el usufructo. Claro, la nueva propiedad del usufructo. Recordemos también ahí el reconocimiento ya que existe por ley al derecho real de habitación del cónyuge supérstite, que lo ideal es también ponerlo en la escritura, que si ese fue el último asiento del hogar conyugal, para que los muchachos del registro no se olviden de inscribir, si estamos hablando de solamente derecho real de habitación. Ahora sabemos que el usufructo es más amplio, y si ya optamos por el usufructo, con eso ya es un derecho más amplio. Y después lo que hablábamos de... hay también un caso interesante de qué pasa si podemos incluir en lo que son la partición otros bienes que no estén en la herencia, ¿no? Para compensar muchas veces valores o incluso el tema del dinero. Es decir, hacer una partición en especie con compensaciones porque haya alguna diferencia en lo que se han adjudicado cada uno y quieren compensar. De todas maneras, recordamos que en lo que es la partición hereditaria no tienen por qué quedar los lotes, digamos, las hijuelas que sean equivalentes entre sí. Eso te iba a preguntar. Claro, es decir, y acá en este caso lo que hay que tener en cuenta, a ver, hubo casos jurisprudencia en la cual un único bien, habiendo dos herederos, se le terminó adjudicando a uno solo. Entonces, el juez le dijo, a ver, está bien, si bien la partición de herencia, ustedes pueden repartir los bienes de la manera que mejor estimen conveniente, tampoco pueden de esta manera ocultar bajo el manto de una partición de herencia una cesión de derechos hereditarios, porque estamos hablando del único bien. Por eso les pidió la justicia que, acá lo tengo, por ejemplo, esto es un fallo de los amigos allá, Gelanor lo debe saber porque es de los amigos cordobeses. Este para el tema de la compensación, en el caso Bilbao, la Cámara Segunda de Civil y Comercial de Córdoba, esto de 2010, determinó que el tema del convenio para compensar los valores que consideran válido ese convenio de partición de herencia en el cual, habiendo desigualdad entre los lotes de hijuelas, alguno de los herederos compensa al otro con bienes fuera de la herencia. Entonces, de esa manera, por la aplicación del 2377, que habla específicamente de la formación de los lotes por el perito partidor, que en caso de que no estén iguales los lotes, puede haber compensación en dinero. Ya la doctrina entendió que en dinero también puede que no tiene que ser siempre en dinero, sino que se puede compensar con otros bienes que estén fuera de la herencia. Después la parte... del adjudicatario, por ejemplo. Claro, puede ser, claro, uno se adjudica un bien y el hermano se adjudica un bien con mucho menor valor, y obviamente puede ser que jurídicamente y económicamente no sea viable una división o una partición en especie, dividir ese bien. Entonces le puede compensar ese adjudicatario que los hermanos consideraron que tenía un mayor valor, puede compensar con algún bien propio. Bien. Después se verá lo que es cada repartición, cómo considera esto. En principio seguramente se considera cada renta de cada provincia, obviamente lo va a considerar oneroso, qué ocurre con el ITI y demás. Bueno, eso ya es la parte más impositiva. Sí. Y después, dentro de lo que propongo ahí en el trabajo, es aplicar algunos institutos que están en lo que es la partición judicial de bienes, parecería reservado a lo que es la partición judicial de bienes, pero que por la autonomía de la voluntad del 2369 y ahí esta libertad que les da de partir los bienes como mejor estimen los copartícipes, está la propuesta de incluirlo en una partición privada. Ahí tenemos la licitación, que se volvió a incluir. En el código anterior no había licitación de bienes judiciales, de bienes de la herencia. En realidad la licitación es que alguno de los bienes
se le termina adjudicando a alguno de los copartícipes, se hace un proceso licitatorio dentro del expediente, cuando obviamente no hay algún acuerdo entre los copartícipes en a quién le va a quedar ese bien, o que alguno está más interesado en ese bien, en adquirirlo y quedárselo, y Claro. dentro el perito partidor hace lo que es el avalúo, y quien oferta abonar más del avalúo y le gana la licitación a los otros, si se han presentado a la licitación, es quien se va a adjudicar ese bien. Estamos siempre hablando de lo que es la partición judicial. Lo Judicial. que hacemos acá en el trabajo es la propuesta de aplicar esa licitación, poderla, ¿por qué no aplicarla en sede notarial? Con hacer todo el proceso de esta licitación, incluso puede ser primero un acta en la cual los copartícipes decidan someter ese bien o varios bienes o todos los lotes a una licitación, y se van quedando quienes ofrecen más por ello, y de esa manera se van a ir compensando los distintos valores. Lo que te dice el 2372 y los concordantes sobre la licitación es que, adjudicado ese bien a quien ofertó más, se imputa a la hijuela que le corresponde en la sucesión. Nada nos impide que este sistema lo hagamos en sede notarial, pudiéndolo hacer a través de primero un acta en la cual deciden utilizar el sistema de licitación, y después estableciendo un plazo. En lo que es en sede judicial se establece que hay un plazo máximo de 30 días desde que el perito hace las tasaciones de los bienes. Acá en sede privada no está ese plazo, con lo cual pueden fijar el plazo que estimen conveniente para las ofertas, incluso a través de otra acta, hacerlo ante el mismo escribano, que sea quien realice la apertura de sobres y vea quién ofertó más por ese lote de hijuela y quién se lo adjudicó en definitiva. Incluso Sí. es necesaria la tasación en el caso de la partición privada para hacerlo por licitación. Ahí recordemos que la partición privada, la tasación, lo que es el avalúo, lo hacen de común acuerdo los copartícipes. Nada quita que en alguna herencia que sea complicada con la tasación y que haya conflicto y demás, que lo sometan a un perito tasador, decir, nos vamos a atener a las tasaciones que realicen el perito tasador tal, un profesional obviamente, un tasador, todo dentro de la libertad que tienen ellos. Recordemos siempre el 2369, que nos dice que por la forma y por el modo que juzguen conveniente entre todos los copartícipes y son plenamente capaces. Entonces, esa tasación la pueden hacer de común acuerdo cuando por ahí la tasación es compleja, porque hay algunos bienes, hay algunos establecimientos industriales, comerciales, agropecuarios, que es difícil de tasar. Se pueden someter a la tasación de un tercero, dentro siempre de lo que es la partición en sede notarial, ¿no? Por eso la libertad que les da, y que también, sinceramente, se van a evitar todo este proceso de perito partidor, tasación, licitación, lo que quieran hacer, y lo hacen todo en sede notarial, que seguramente va a ser más rápido, incluso no va a tener tantas costas como va a ser en sede judicial. Claro, y además se puede hacer en una misma escritura, digamos, también. Yo vi Sí, puede estar sí, ahí, bueno, o en una también. claro, sí, ahí en el trabajo, ahí armé unos modelos y Sí. ellos, es decir, que en una misma escritura que se decidieron extrajudicialmente y someterse a este procedimiento de licitación para estos bienes, y ya en la partición el escribano abre los sobres, ve a quién se adjudican, y de esa manera todos libremente se dividen los lotes. Después también lo que decíamos, obviamente sabemos que la partición judicial requiere un perito partidor, que va a hacer el inventario, el avalúo, va a armar los lotes, los lotes de baja, los lotes de las hijuelas que se van a adjudicar cada copartícipe, y que obviamente ya si entramos en el ámbito judicial se tienen que atener a lo que diga el perito. Después, si bien pueden accionar y demás para
cuando no están de acuerdo, y a la partición judicial. Ahora, nada quita que, como recién decíamos, que en sede notarial se sometan a lo que uno o más peritos, partidores y tasadores, resuelvan, que sea de confianza de todos los copartícipes, porque esto dentro de lo que hablamos de la autonomía de la voluntad que les otorga el código. Ahí obviamente la designación puede hacerse por un acta notarial en la cual designan a quién va a ser el perito partidor, y después presentado el avalúo y todos los demás trámites que tiene que hacer ya en forma privada este perito, y que ellos se someten a lo que dice este perito. Obviamente va a haber que otorgar las escrituras correspondientes de adjudicación en base a lo que determinó el perito y demás. Y después el otro instituto que podemos utilizar también es el sorteo de los lotes, como la parte de la partición judicial dice que cuando no se ponen de acuerdo en los lotes que armó el perito partidor, se procederá al sorteo de los mismos. ¿Por qué no hacer todo también todo esto de armar los lotes? Pueden armarlo entre los copartícipes o también con un perito partidor privado, y sortear cuando no hay acuerdo entre lo que se van a adjudicar, sortear estas hijuelas, estos lotes, sortearlos entre los copartícipes. Todo eso hacerlo en forma privada. También, obviamente, así le evitás todo lo que es el tramiterío judicial y lo que pueda tardar, y todas las costas judiciales, que son mucho más caras, porque ahí vas a tener regulación de abogados, de los peritos y demás, y va a ser siempre más beneficioso hacerlo en sede notarial. Son muy buenas alternativas las propuestas. Bueno, muy y buenas, muchas porque veces, sí, qué sé yo, la idea, esto también es lo que yo había escrito en lo que es el código comentado de Astrea y la Fundación Editora, que nos obligaba a pensar en muchos artículos, darle la salida notarial, porque muchas veces teníamos que comentar artículos que son específicamente reservados para lo que sería la partición judicial, y bueno, ¿por qué no darle esa salida notarial, como el caso de la licitación, un perito privado y demás? Por eso también fue la ocurrencia en ese sentido, para no solamente comentar la parte judicial, ¿no? muy bueno, muy bueno. Acá hay una pregunta. Hecha una partición preliminar con poder irrevocable y luego aparecen nuevos herederos con la declaratoria. El poder no podría utilizarse, ¿verdad? Y ahí ya estamos. Por eso justamente la primera, esa que sin la declaratoria, es provisional, porque eh, tenemos que complementarla con la acreditación de que hayan sido todos la totalidad de los que tenían derecho a la herencia. Entonces, si aparece uno, más allá de los líos que se va a armar con los hermanos y demás, ahí, bueno, se va a complicar. Obviamente ese poder no lo vamos a poder utilizar. Bien. Y Después te pregunta, perdón, ¿querías decir algo más de sí, sí, esto? no, Lau, dale, dale. Sí, sí. De la Escribanía León, preguntan, ¿el proceso del sorteo cómo es? Bueno, ahí el proceso del sorteo podemos hacerlo de distintas maneras. Primero tenemos que ver, puede ser que se pongan de acuerdo los copartícipes en los lotes. Bueno, el lote 1 va a estar con estos bienes, el lote 2 con los otros, y no hay acuerdo. Es decir, pueden hacer ellos lotes que consideren equivalentes, pero no se ponen de acuerdo porque uno se quiere quedar con la casita de la vieja, el otro se quiere quedar con otra cosa, y bueno, ahí viene el problema. Entonces, puede ser que hagan ellos los lotes que consideren equivalentes y dicen, bueno, sorteamos a ver qué se le adjudica a cada uno. Entonces, lo vamos a poder hacer en una sola escritura, en la cual vamos a tener una escritura barra acta dentro de la misma escritura pública, en la cual en una parte van a determinar ellos que de común acuerdo decidieron realizar los lotes de determinada manera. Se explican todos
se determinan todos los bienes que están incluidos, el valor, el avalúo que ellos le dan, y ya en la parte del sorteo, que ahora viste que en cuarentena uno juega hasta con la lotería familiar esa, viste, que no somos unos jodones bárbaros. Entonces ya tenés el cosito y me podés poner el numerito, bueno, si somos más rudimentarios, una bolsita, lo que sea. Y bueno, claro. Y ahí en la otra parte va a ser el acta de sorteo que hace el escribano y lo que le queda adjudicado a cada uno. Y obviamente, para nuestros amigos del registro, después bien determinado lo que, en definitiva, en virtud de tal sorteo. Después bueno, si querés ahí podés compartir el trabajo, que hay modelos y eso. No, ¿cómo no? Así que ya esa otra parte de la escritura va a ser específicamente el acta de sorteo y después dejar bien especificado para que los muchachos del registro, porque ellos con que diga fulanito se adjudica, menganito se adjudica, después todas las otras cosas que vos le pongas, cómo lo hicieron, si sorteo, perito partidor y demás, mucho no. Claro. Ni les va a interesar ni tienen que calificar tampoco. Bien, para que queden claro, vos siempre dijiste que los copartícipes tienen que estar, porque hace como un retorno ahí, no sé si se escucha como dos, lo que yo... A ver. Los copartícipes tienen que, por unanimidad, resolver someterse a ese sorteo. Claro. Porque si hay uno que no está de acuerdo, ya se resuelve judicial. Claro. Sí, por eso. Es decir, utilizando el 2369, que dice que por unanimidad tienen que resolver, otorgar una partición en forma privada y la modalidad también de esa partición. Es decir, bien, las dos cosas. Es decir, me someto a una partición privada y el contenido de esa partición privada. Siempre por unanimidad, donde tengamos alguno que no esté de acuerdo, lamentablemente hay que ir al expediente, ¿no? Así que a la partición judicial. Aquí hay una pregunta en preguntasfederal@gmail.com que dice, ¿pueden cesionarios de derechos sobre inmuebles realizar un acuerdo de partición provisoria? Y sí. Sí, porque justamente te dice... Perdón. Y es uno de los... ya está bien especificado, yo para los números, por eso estudié escribanía, porque los números nunca me acuerdo, ya a esta edad y a esta hora tampoco me acuerdo, pero dentro de los legitimados a la acción, el 2364, ay, qué viejo que estoy, no leo nada, mira. Pueden pedir la partición los copropietarios de la masa indivisa y los cesionarios de sus derechos. También pueden hacerlo por vía de subrogación, acreedores, beneficiarios delegados y demás, o cargos. Así que obviamente si están legitimados a pedir la acción de partición, obviamente están legitimados para otorgarlo. Después ahí hay un colega de Tucumán, creo que es. Sucesión con un solo heredero se puede adjudicar bienes por escritura. Bueno, en Tucumán el registro no acepta, exige adjudicación judicial. Bueno, es una pavada. Pero... que el registro te exija adjudicación cuando hay un solo heredero porque no hay indivisión, pero bueno. Lamentablemente hay registros, pero que también está mal que lo exijan judicial, a ver. Pero lamentablemente hay registros que yo sé que sí, que exigen, aunque sea un solo heredero, que le llame adjudicación, que se adjudica. Pero bueno, es difícil cambiar. A veces lamentablemente uno tiene que ponerle la frasecita que quiere el registro hasta que cambien de idea alguna vez, porque si no, ya sabemos los que luchamos contra el registro que muchas veces conviene, por más que tengamos la razón, decir, bueno, porque la gente viene y te dice, ¿y la escritura cuándo sale? Y vos, no, voy a iniciar un expediente y te miran. Lean, escuchá esta pregunta. A ver, Ana Rosa Sismondi. Hola, en caso de existir un solo bien materialmente indivisible y 17 herederos, no se ponen de acuerdo. 16 de ellos están dispuestos a vender.
¿Pueden ellos, los 16, solicitar que se les adjudique a cada... Ay, no, y se corta. No sé si vos tocás esa pregunta, si A ver. se... Ana Rosa Ah, se Sismondi. cortó. Pero, a ver, hay un bien, hay 17 herederos y 16 quieren vender. Sí, pero ¿Pueden bueno, ellos solicitar que les adjudique a cada, no em, sé, claro, pero sí, ahí vas a tener que ir, a ver, si vos no podés, dijimos que el principio de lo que es la partición judicial es que tiene que hacerse en especie, te dice el código, salvo que sea jurídica o económicamente perjudicial para los herederos. Acá, lamentablemente, va a ser una venta judicial. No, y si esa no, partición es judicial, porque no están hay uno que no está de acuerdo. sí, obviamente no es, sabemos, bueno, va a ser en venta declarada judicialmente y se dividirá en el dinero. Eh, Ahí pueden los otros pedir, hacer, si les parece, el trámite de licitación dentro, ahí ya va a tener que ser todo dentro del expediente. Podrán pedir que se les adjudique y el hermano, bueno, el otro heredero que no quiere participar, se le dará su parte, bueno, podrán hacer ahí el proceso licitatorio, o si no, saldrá a la venta. Para que se les adjudique a ellos, ahí no les quedan muchas opciones que pedir la licitación. En realidad el procedimiento de licitación se sacó del código anterior, con la reforma del... 17 años. Claro, porque se consideraba que era desigual, de que podía, que un heredero que tenía más plata que los otros podía, pagando más, quedarse con los bienes mejores y bueno, pero ahora se volvió a incluir. No, sinceramente, hablando con abogados, no han utilizado mucho este sistema, pero bueno, muchas veces hay algún heredero que por un tema, como decíamos recién, la casita de la vieja, un tema sentimental, quiere adquirir eso, Sí, o que por ahí esté trabajando más en un establecimiento que era comercial y demás, más allá de la indivisión que por el plazo máximo de 10 años se puede establecer entre los coherederos o que haya establecido el testador. Eh, te de- pregunta acá Pato Fuenza, del fallo que Bilbao. acá lo tengo si querés Ah, localizar, bueno, lo tenés, Lean. Bilbao Elvira del Carmen, Bilbao Ema del Valle. Cámara Segunda, sí, ¿no? De Apelaciones de Córdoba, del 8 de abril del 2010, que en realidad consideran válido el convenio de partición extrajudicial de herencia en el que una parte paga a la otra cuotas fijas en concepto de compensación, es decir, la compensación en dinero, que puede ser tanto en sede judicial como notarial, y que genera una modificación del monto originario por la prolongación del tiempo y pago, y por ende la parte que solo pagó las cuotas necesarias para cubrir el monto originario no se libera de la obligación. Después había, yo no sé si lo tengo acá, el fallo de que hablaba de, ¿Cuál? había un fallo que yo citaba en el trabajo de el tema de que bajo una, pues vos decías que hablemos también del tema de la partición parcial. Ah, eh, sí, la total y la parcial, porque ahora está prevista expresamente, que yo te preguntaba claro, hoy. ahí está previsto expresamente lo que dice lo que dijo la jurisprudencia, que hay que tener cuidado. A ver, en una partición parcial, como su nombre lo dice, podemos incluir un solo bien y que le quede adjudicado a uno solo de los herederos. Ahora, no podemos, no podemos, bajo la figura de una supuesta partición parcial, encubrir una verdadera cesión de derechos hereditarios. Eh, Por eso primero el escribano vamos a tener que ver si nos toca hacer una partición parcial, que en realidad, al menos de los bienes que estén en el acervo, haya otros bienes, para continuar luego con otras particiones parciales hasta extinguir totalmente la indivisión. Eh,
Y bueno, esta partición parcial específicamente está establecida en el código y de por sí la partición parcial en la cual se adjudica un bien a uno de los, supongamos como decíamos recién, esa partición parcial, estamos hablando de un solo bien, tenemos 3 herederos y se le dice que se le adjudica uno solo. De por sí ese título no va a ser observable siempre y cuando se complemente con otras particiones, se relacione que se trata de una partición parcial y que las particiones siguientes, las otras particiones parciales, hagan mención también a este título, en el sentido de, si no, vamos a estar encubriendo una posible donación entre coherederos, que le queda solamente un solo bien o a alguno de ellos y los otros no reciben nada. Entonces, por eso tenemos que ver en el tema de la redacción, considerar bien que es una partición parcial y las siguientes que vengan Ah, a hacer relación a que están complementando, porque muchas veces sabemos que tenemos uno de los herederos dice, ay, yo quiero hacer lo mío, pero mi hermano no tiene la plata para hacerlo del bien de él y me traba todo, y sí, bueno, más allá ahí podemos de, hacer partición parcial. claro, ahí vamos a poder hacer la partición parcial, siempre cuidando en la redacción que, determinando que hay otros bienes y las otras Perfecto. particiones que sigan, por eso siempre el tema de tener el expediente a la vista. Más allá de que nos traigan testimonio y demás, ¿no? Siempre lo conveniente es tener el, el expediente a la vista también para lo que decíamos de evitar la oposición, de ver que no haya terceros que se opongan, porque muchas veces también tenemos, la otra vez me pasó que todavía sigue, como a la gente le agarró todo este problema, digamos, de la cuarentena, que le habían embargado la parte a uno de los herederos dentro Ah, del sí. expediente. Entonces, también tenemos que ver eso de que esté todo libre, porque uno de esos embargantes puede ser, obviamente, ya tenemos a alguien con un derecho que, si bien, obviamente, no va a decir me opongo a una partición privada, porque si no se noticia en el expediente que se va a hacer una partición privada, no se entera, si la persona ya embargó eso, va a ser alguien que tiene derecho a oponerse y por eso vamos a tener que obtener su conformidad, en este caso, que puede ser que para que se traslade el embargo a lo que se adjudique su deudor, pero bueno, ahí también por eso es importante tener el expediente a la vista, ¿no? Claro. Y acá, mirá, acá Ana Rosa Sismondi, la escribana que nos consultó y que es ese del caso de 17 herederos, ella termina, fíjate que más abajo termina la pregunta diciendo que pueden solicitar los 16 que se les adjudique a cada uno su parte indivisa a modo de partición parcial, pero no, porque si hay uno que está de acuerdo, no Claro, se podía, no, claro, ¿no? sí, a ver, claro, porque en realidad la partición, recordemos que la partición que hacemos nosotros, tenemos que tener a todos los que tienen derecho a los bienes de la herencia. No es parcial en el sentido de que no están todos, es decir, tengo 10 herederos y vienen 9. Tienen que venir todos, parcial en realidad respecto al objeto, no respecto a la gente, a los copartícipes. Tienen que venir todos, parciales sobre el objeto que están, que están dividiendo, ¿no? Perfecto. Mira, Eva, acá hay una preguntita. ¿En este sistema el título y modo se considera la adjudicación? Bueno, el título va a ser la partición, ¿no? Que es incluso lo que anotan los registros de la propiedad. El modo va a depender de que si los que están participando en la partición son herederos legitimarios, que sabemos que tienen la posesión de los bienes de la herencia por imperio de la ley, o si no son legitimarios, es decir, si estamos hablando de una partición, es decir, encontrarse en posesión de los bienes, si son 3 hijos los que están partiendo los bienes, ya están en posesión por el simple imperio de la ley, que no requiere de nada más ni de ninguna orden judicial para que los ponga en posesión de la herencia. El título va a ser obviamente la partición y el modo, es decir, la posesión, estar en posesión de los bienes,
ya lo tienen por ley, si estamos hablando de los herederos, los hijos, por ejemplo, los herederos legitimarios, los herederos forzosos. Y si no se trata de este tipo de herederos, recordemos que con la declaratoria de herederos hay que pedirle también al juez que ponga en posesión de la herencia a estos. Si, por ejemplo, es una herencia en la cual vienen a heredar sobrinos, ¿no?, del fallecido, y no tenía hijos, por ejemplo. Claro. Bueno, y que yo no te quiero absorber más tiempo, pero para acá quiero aclararle, como que ella, yo no sé si fue después de la segunda parte, pero como que interpretó, es decir, que los 16 pueden pedir la adjudicación de sus 17 indivisos sin consentimiento del restante. No, siempre tiene que haber unanimidad y la partición Claro, parcial solo en relación al objeto. No claro. se puede. Ellos, claro, lo que van a poder pedir, al no estar uno de los herederos de acuerdo, no pueden venir a la escribanía a hacerlo, lamentablemente. Van a tener que pedir la partición judicial. Ahora, dentro de esa partición, recordemos que el principio general es en especie. Ahora, si estamos hablando de un solo bien, dividirlo en especie, salvo que sea una parcela grande y puedan dividirse en 17 lotes que les sirvan a ellos, va a ser complicado. Si material o jurídicamente es perjudicial para los copartícipes, van a tener que ir a las otras formas de partición, es decir, el principio tiene que ser en especie. Si no puede ser en especie, pueden optar por pedir la licitación de ese bien, si es que se quieren quedar todos con ese bien, porque incluso la licitación no es solamente para un solo heredero, pueden haber varios que liciten un solo bien y pagarán su parte y al otro que no está de acuerdo, si así lo decide el juez, y si no no les va a quedar otra que la venta judicial. Obviamente no es una subasta, sino que es un remate, con lo cual esa venta va a tener que ser por escritura y no va a tener la excepción de la subasta judicial, que es una subasta por ejecución, sino que es un remate público que después van a tener que otorgar la escritura. Bueno, yo te hago la última pregunta, porque es como que es un abuso de mi parte, ¿no? Pero es que está tan interesante todo. A ver, dice, ¿podemos hacer una partición parcial y luego una venta por tracto de otro bien del acervo y que el dinero solo lo cobre otro heredero? ¿Cómo era, No Fran? No entendí muy entiendo. bien. Dice, podemos hacer una partición parcial y luego una venta por tracto de otro bien del acervo y que el dinero solo lo cobre otro Ah, sí. heredero. Bueno, ahí, claro, en ¿Cómo realidad entendés? lo que hacen ellos, es decir, después le van a adjudicar, le pueden adjudicar el bien con otra partición parcial y que él venda, o directamente venden y le adjudican el dinero. Están haciendo otra partición parcial que puede ser de cualquiera de las dos formas. Entiendo, ellos hacen una partición, con una partición parcial, unos bienes le quedan a unos, y con la otra partición parcial le pueden adjudicar el dinero y que la partición sabemos que es manual. Van a gastar menos plata, obviamente. Claro, Porque perfecto. si no si hacen la adjudicación del bien y después vende, en definitiva la consecuencia es la misma, pero les estamos haciendo hacer dos actos que podrían hacer uno solo, y ellos adjudicarle a este heredero, adjudicarle el dinero, que si quieren podrían incluso hacer un simple instrumento privado certificando la firma, compensando aquella partición parcial en la cual este adjudicatario de dinero no se adjudicó nada, para que también el otro título les quede más completo, como que ya se compensó a este heredero. Podrían hacerlo de esa manera para que queden relacionadas esas dos particiones. Una fue por bienes y la otra fue por dinero, la partición. Ah, y acá por último, respecto de eso que estamos hablando, dice, en la partición parcial debería quedar plasmado en la escritura los otros bienes y sería observable hasta tanto se adjudiquen. A ver, en realidad
el título de por sí de una partición parcial no es observable por sí solo, porque le queda adjudicado a un solo heredero uno de esos bienes. Recordemos siempre la libertad que tienen de partir, no es una división de condominio que hay que buscar, que si bien se somete a las reglas de la partición de herencia es distinta, en la partición de herencia puede haber diferencia de lotes, de bienes adjudicados, y no por eso ser observable de ninguna manera. Ahora, lo que debemos evitar que alguno no se quede con nada, porque si no estamos encubriendo una posible donación, una posible renuncia de herencia, una posible posesión de derechos gratuita. Eso incluso Claro. lo que dijo la jurisprudencia. Por eso lo ideal, a ver, si tenemos, muchas veces hay herencias que tampoco quieren declarar todos los bienes en el acervo por el tema de tasas de justicia y demás, y van haciendo las particiones privadas. A ver, si tenemos documentación que acredite que hay otros bienes y que se van a compensar de esa manera, y que se van a compensar los que no han recibido en esta partición nada, eso estaría interesante, y si no, ir relacionando después las particiones. Pero recordemos que el título de por sí de una partición privada, no nos pongamos en que es observable. Mientras tengamos más formas de que quienes estudien ese título vean que hay otros bienes para compensar, mejor. Ahora, tampoco están en la obligación de declarar todos los bienes. Puede ser que dentro de la sucesión no los declaren y nosotros podamos acreditar que hay otros bienes y que ellos van a hacerlo en forma privada. No solamente, sabemos que no solamente hay inmuebles en acervos hereditarios, muchas veces hay bienes de cualquier otro tipo, que hay créditos a cobrar, hay un montón de cosas. Lo ideal, si lo podemos incluir en esta partición parcial primera, los otros bienes que están para compensar valores, mejor, pero no recordemos que no por sí esa partición parcial es observable. Ahora, si después se termina demostrando algún acreedor de quien fue el heredero que no se adjudicó nada, termina demostrando que no había otros bienes, va a poder actuar por vía de subrogación, obviamente. Entonces ahí lo ideal es que si tenemos la posibilidad de acreditar que hay más bienes y cómo lo van a dividir, o incluso ya pueden acordar una forma de dividir esos bienes, dejar plasmado ahí, mejor, para evitar que Claro. cualquiera pueda observar el título, que recordemos que de por sí no es observable porque sea una partición parcial, ¿no? Bien. Bueno, tenemos que hacer una segunda parte. Bueno, Lau, Bueno, te mando un beso grande. igualmente, bueno, gracias. Eh, Gracias a todos por el aguante y que se quedaron. Gracias. Bueno, gracias. Chau. Chao, chao.